¿Qué sucede cuando el hombre que lo tenía todo abandona a la mujer que lo ayudó a construir su imperio, solo para verla renacer en los brazos de su mayor rival? Esta es una historia de ambición, traición y una venganza servida, no fría, sino con el calor del éxito y la indiferencia. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Subimos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios, contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Adrián siempre había sentido que el mundo estaba hecho para él. Desde muy joven, cultivó esa confianza férrea que le hacía mirar por encima del hombro a los demás. En los pasillos de la universidad de la ciudad ya soñaba con dominar el mundo corporativo y construir un imperio, Imperio Dynamics, que llevara su nombre. Cuando conoció a Sofía, las cosas eran muy diferentes. No tenía fortuna, apenas un par de ideas y muchas deudas, pero ella lo miraba como si ya fuera el hombre que decía ser. Eso lo sostuvo durante los primeros años, cuando los fracasos eran más grandes que los aciertos y cuando la vida parecía un muro demasiado alto para escalar. Sofía venía de una familia humilde con más cicatrices que oportunidades, pero tenía algo que Adrián necesitaba: paciencia. Mientras él corría desesperado detrás de cada contrato, de cada promesa de negocio, ella lo esperaba, lo calmaba. Le recordaba que los sueños se construyen paso a paso. Muchas veces compartieron cenas improvisadas con pan duro y café frío, soñando en voz alta con una vida mejor. Ella nunca se quejó, nunca lo juzgó, aunque muchas veces su vida era una sucesión de puertas cerradas. El primer gran triunfo de Adrián llegó después de casi una década de intentos fallidos. Una negociación inesperada con un socio extranjero abrió el camino a su fortuna. De un día para otro, la vida cambió. Lo que antes era escasez se transformó en abundancia. Coches Mercedes-Benz de alta gama, trajes italianos a medida, cenas en restaurantes exclusivos de Puerto Madero, viajes a resorts privados en el Caribe. Todo aquello que alguna vez pareció lejano, ahora era parte de su día a día. Y sin embargo, con esa abundancia llegó también algo más oscuro: la soberbia. Sofía lo veía transformarse. Ya no era el joven entusiasta que le pedía fuerzas cuando nada salía bien. Ahora era un hombre ocupado, casi inalcanzable, que llegaba tarde a casa con el perfume de otros ambientes y la mirada perdida en su propio reflejo. Ella intentaba recordarle lo que habían construido juntos, los días de sacrificio, las noches en que lo abrazaba para que no se derrumbara. Pero él parecía haber olvidado, como si el pasado le pesara y quisiera borrarlo de un plumazo. Fue entonces cuando apareció Valentina, joven, brillante y sobre todo hábil con las palabras que Adrián quería escuchar. Valentina no lo conocía desde sus tiempos de derrota. Lo conocía como el hombre exitoso que había conquistado un lugar en la cima. Ella se acercó con halagos, con promesas de pasión desenfrenada, con la frescura de alguien que admiraba lo que veía sin saber nada de lo que había costado. Adrián, hambriento de reconocimiento y deseoso de sentirse invencible, se dejó seducir. Al principio fueron encuentros furtivos, pequeñas escapadas disfrazadas de reuniones de trabajo. Sofía, con esa intuición que nunca falla, comenzó a notar los cambios, el olor extraño en sus camisas, las llamadas a deshoras, las excusas que sonaban demasiado elaboradas. Ella callaba, observaba, porque en el fondo aún creía que él podía volver a ser el hombre que conoció, pero cada día se alejaba un poco más. El quiebre llegó una tarde cualquiera. Adrián llegó a casa, dejó las llaves del Maserati sobre la mesa y sin rodeos le dijo a Sofía que había tomado una decisión, que se marchaba, que ya no podían seguir juntos. No intentó disfrazarlo con excusas ni adornar sus palabras con promesas de amistad. Simplemente la dejó con la frialdad de quien cree que está en su derecho.
Sofía lo miró en silencio. No lloró, no gritó, no imploró. Solo se quedó quieta con los ojos fijos en él, como si por fin hubiera entendido todo. Luego caminó hacia su habitación, empacó sus cosas con una calma inquietante y antes de salir pronunció apenas unas palabras. Que encuentres lo que crees estar buscando. La puerta se cerró detrás de ella sin un portazo, sin un drama, solo con una dignidad que Adrián no supo interpretar. Al principio, él creyó haber ganado. Valentina lo llenaba de atenciones, lo acompañaba en cada evento social, se desvivía en halagos. Con ella se sentía joven de nuevo, deseado, admirado. Pero en las noches, cuando el ruido se apagaba y quedaba a solas con sus pensamientos, un vacío comenzaba a expandirse. Recordaba sin querer la risa tranquila de Sofía, la forma en que lo esperaba despierta con una taza de té cuando las cosas salían mal, la manera en que lo miraba con fe, incluso cuando él mismo dudaba de su valor. Sofía, por su parte, no permitió que el dolor la consumiera. La primera semana fue difícil. Había noches en que el silencio de su nuevo apartamento en Palermo parecía un castigo demasiado cruel, pero poco a poco fue encontrando fuerza en sí misma. Retomó proyectos que había dejado de lado por apoyarlo a él. Se rodeó de amigos que le recordaron que aún había mucho por vivir y comenzó a redescubrirse. No tardó en recuperar la sonrisa, aunque esta vez era distinta. Ya no era la sonrisa ingenua de quien espera, sino la sonrisa segura de quien decide. El destino, caprichoso como siempre, la llevó una noche a un evento benéfico organizado en el Teatro Colón. Ella no pensaba destacar, solo asistir y aportar su grano de arena, pero la vida tenía otros planes. En medio del salón, bajo la luz de los candelabros, se cruzó con una mirada inesperada, la de Ricardo. Ricardo era todo lo contrario a Adrián. Donde Adrián era arrogante, Ricardo era calculador. Donde Adrián imponía con su presencia, Ricardo lo hacía con estrategias silenciosas. Ambos habían sido enemigos acérrimos durante años, compitiendo por licitaciones gubernamentales, inversionistas y prestigio en el sector tecnológico. Para Adrián, Ricardo era un obstáculo constante. Para Ricardo, Adrián era un rival al que tarde o temprano derrumbaría con su empresa Horizonte Global. Sofía lo reconoció de inmediato, no porque hubiera tratado con él antes, sino porque Adrián solía hablar de Ricardo con desprecio, casi con odio. Ricardo, en cambio, la observó con interés genuino. No la miró como la ex de su enemigo, sino como una mujer que brillaba con luz propia. Vestida de manera sencilla pero elegante, Sofía emanaba una confianza renovada que capturó la atención de todos. El diálogo entre ellos fue natural, casi inevitable. Ricardo la escuchaba con atención, algo que Adrián había dejado de hacer hacía mucho tiempo. Sofía, sorprendida por la calidez detrás de la reputación de un hombre tan temido en los negocios, se permitió sonreír con sinceridad. Esa noche no hubo promesas ni declaraciones, solo la semilla de algo que pronto crecería. Mientras tanto, Adrián, en su mansión, celebraba su aparente triunfo, pero sin saberlo, la verdadera batalla apenas comenzaba. Había renunciado a Sofía, creyendo que siempre podría reemplazarla. Lo que jamás imaginó era que la mujer que despreció terminaría en los brazos de su peor enemigo, y esa sería la herida que más le dolería. Los rumores comenzaron como un murmullo lejano, apenas perceptible, casi como un chisme de pasillo que cualquiera podría ignorar. Adrián escuchó primero a uno de sus empleados mencionar que Sofía había sido vista en un restaurante elegante de la Recoleta. Iba acompañada, decían, y no con cualquiera, sino con Ricardo. Adrián se rió con desprecio. ¿Sofía con Ricardo? Imposible. En su mente, Sofía todavía era la mujer sencilla que esperaba en casa, incapaz de encajar en ese mundo de lujos y competencia, feroz,
Pero la insistencia de los comentarios empezó a incomodarlo. Días después, durante una reunión de socios, alguien mencionó nuevamente a Ricardo y entre bromas añadieron: al parecer encontró una joya que lo acompaña a todos lados. La gente no deja de hablar de ellos. Adrián fingió no dar importancia, pero por dentro sintió un nudo en el estómago. Ese malestar se transformó en una necesidad enfermiza de confirmar lo que todos decían. La confirmación llegó en la peor de las formas, con sus propios ojos. Fue en la gala anual de la Cámara de Comercio de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes del año, donde se reunía lo más selecto del mundo de los negocios. Adrián asistió con Valentina, luciendo un traje impecable, seguro de que acapararía todas las miradas, pero nada lo preparó para la escena que lo golpeó como un puñal. Sofía apareció del brazo de Ricardo. Él, con un smoking negro, la llevaba como si fuera un tesoro invaluable. Ella, con un vestido rojo intenso que parecía arder bajo las luces del salón, caminaba con la cabeza erguida y una sonrisa serena. No había rastro de la mujer que un día lloraba en silencio por las ausencias de Adrián. Ahora era otra, segura, radiante, deslumbrante. La sala entera pareció detenerse a observarlos entrar como si fueran la pareja más poderosa del lugar. Adrián sintió que le faltaba el aire. Valentina notó cómo su mano temblaba al sostener la copa de champán. «¿Qué pasa?», le susurró con cierto fastidio. Él no respondió. Solo tenía ojos para Sofía, para esa mujer que alguna vez había considerado suya y que ahora parecía inalcanzable. La indignación se mezcló con algo mucho más doloroso: celos. No se trataba únicamente de verla con otro hombre, era verla con Ricardo, su enemigo número uno, el hombre que siempre había querido arrebatarle contratos, prestigio y poder. Ricardo lo había vencido en muchas batallas empresariales, pero ahora lo estaba venciendo en el terreno más íntimo, el amor. Adrián trató de mantener la compostura, saludó a los invitados, sonrió para las cámaras, pero cada vez que sus ojos se cruzaban con la imagen de Sofía tomada de la mano de Ricardo, la sangre le hervía. La vio reírse con libertad, inclinarse hacia él para hablarle al oído, tocarle el brazo con esa ternura que alguna vez había sido suya. Valentina, impaciente, se inclinó hacia él. «¿De verdad te molesta tanto verla feliz?», preguntó con ironía. Esa frase lo atravesó, porque sí le molestaba. Le dolía hasta los huesos. La gala fue un tormento. Los periodistas se acercaban a Sofía y Ricardo para entrevistarlos, como si fueran la nueva pareja del año. Todos comentaban lo bien que se veían juntos, lo fuerte que se proyectaban. Adrián sintió que se volvía invisible, reducido a una sombra en un salón que alguna vez había dominado. Esa noche, al llegar a casa, descargó toda su frustración en Valentina. Discutieron como nunca antes. Ella lo acusó de estar obsesionado con su ex, de no saber valorar lo que tenía. Ahora, Adrián, cegado por la ira, le gritó que jamás podría compararse con Sofía. Esas palabras fueron una sentencia. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Subimos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Valentina, ofendida y herida, comenzó a distanciarse de él. Lo que alguna vez fue pasión, ahora era un campo de batalla de reproches y silencios incómodos. Mientras tanto, Sofía y Ricardo se consolidaban. No era solo una relación romántica, era también una alianza estratégica. Ricardo, siempre astuto, sabía que tener a Sofía a su lado no solo le daba felicidad, sino también una ventaja frente a Adrián. Ella, con su inteligencia y su capacidad de escuchar, se convirtió en su consejera más cercana.
comenzaron a asistir juntos a reuniones importantes, a firmar proyectos que los colocaban en el centro de atención. Sofía ya no era la ex de Adrián, era una mujer que brillaba por mérito propio. Los empresarios empezaron a respetarla, a reconocer en ella una figura sólida, y Ricardo la impulsaba en cada paso. La confianza entre ambos creció de manera natural, cimentada en respeto y complicidad. Adrián lo veía todo desde la distancia, atrapado en una espiral de impotencia. Intentó recuperar el control en los negocios, cerrar contratos, mostrar que seguía siendo el más fuerte, pero la realidad era cruel. Muchas de las oportunidades que antes eran suyas, ahora se inclinaban hacia Ricardo y Sofía. Juntos eran imbatibles, y la prensa no dejaba de hablar de ellos como la pareja del momento. Las noches se volvieron insoportables. En su mansión, rodeado de lujos que ya no significaban nada, Adrián se sorprendía revisando las redes sociales en busca de imágenes de Sofía. Cada foto con Ricardo era una puñalada. Se repetía a sí mismo que ella nunca lo había superado, que solo era un capricho pasajero, pero en el fondo sabía la verdad. Sofía estaba más feliz de lo que jamás estuvo con él. El orgullo herido lo devoraba. La idea de que su enemigo lo hubiera vencido en todos los frentes lo volvía loco. No soportaba ver cómo Sofía, la mujer que había despreciado, ahora era intocable. Y lo peor era que su indiferencia hacia él era total. No lo miraba con odio ni con rencor, lo miraba como si ya no existiera. Esa calma lo destruía más que cualquier insulto. Valentina terminó por marcharse. No hubo despedidas dramáticas, solo un portazo y un mensaje frío en el que le dejaba claro que no estaba dispuesta a ser el reemplazo de nadie. Adrián, lejos de sentirse aliviado, se hundió más en su soledad. Mientras tanto, Sofía y Ricardo crecían juntos. Ella lo acompañaba a viajes internacionales, participaba en decisiones empresariales y en cada aparición pública dejaba claro que ya no era una sombra, sino una protagonista. Su sonrisa era distinta, no la de una mujer que dependía de otro, sino la de alguien que había encontrado un lugar donde ser valorada. Para Adrián, esa transformación fue un castigo insoportable. Cada triunfo de Sofía con Ricardo era una derrota personal. Cada mirada que compartían en público era una humillación silenciosa. Y aunque intentaba convencerse de que no le importaba, la verdad era evidente, la había perdido. Y no solo la había perdido, la había entregado en manos del único hombre que jamás soportó ver ganar. El Shido. Momento decisivo llegó, en la Cumbre de Negocios de las Américas en Miami, ese evento anual que reunía a las mentes más influyentes del mundo. Era un escenario que Adrián conocía bien. Durante años había sido uno de los protagonistas, el hombre que todos querían escuchar. Pero esa edición sería diferente. El ambiente estaba cargado de expectativas porque se rumoreaba que Ricardo anunciaría una alianza de gran magnitud. Lo que Adrián no sabía era que Sofía estaría a su lado, no como invitada, sino como socia y portavoz. Desde que entró al auditorio, Adrián sintió un nudo en la garganta. Caminó entre saludos forzados y miradas que parecían compadecerlo. Había escuchado los rumores, pero aún albergaba la absurda esperanza de que fueran exageraciones. Sin embargo, cuando las luces del escenario se encendieron y vio a Sofía aparecer junto a Ricardo, elegante, segura y con un brillo en los ojos que nunca tuvo con él, entendió que estaba frente a su peor pesadilla. Sofía tomó el micrófono con naturalidad. Su voz clara y firme llenó la sala. Habló de innovación, de valores, de proyectos que ponían a las personas en el centro de la estrategia. No eran solo palabras técnicas. Había pasión, visión y lo más impactante era la confianza que transmitía.
Ricardo la observaba con orgullo, como si supiera que su mayor triunfo no era el contrato que estaban firmando, sino haber encontrado en ella a la mujer que lo completaba en todos los aspectos. Los aplausos retumbaron en el auditorio. Adrián, en primera fila, apretó los puños hasta sentir dolor. Cada palabra de Sofía era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había despreciado sin pensar. Y cuando Ricardo anunció la alianza estratégica que dejaría a Imperio Dynamics en un segundo plano, el golpe fue fulminante. Todo lo que había construido con esfuerzo se tambaleaba, y la mujer que lo acompañaba en esa derrota era la misma a la que había abandonado sin miramientos. Después de la conferencia, Adrián buscó un momento para hablar con ella. La encontró en uno de los pasillos del centro de convenciones, rodeada de periodistas que la felicitaban. Esperó con impaciencia hasta que la multitud se dispersó y entonces se acercó. Su voz, por primera vez en años, le tembló. «Sofía, me equivoqué». Ella lo miró en silencio con esa calma que siempre la había caracterizado. No había en su rostro ni odio ni resentimiento, solo distancia. Adrián esperó una respuesta, pero ella solo dijo con suavidad: «Ya es tarde». «Adrián». Él quiso extender la mano como si pudiera recuperar con un gesto todo lo perdido, pero ella no se movió. En ese instante apareció Ricardo, seguro y sereno, y tomó la mano de Sofía con un gesto natural, protector. La imagen fue devastadora para Adrián. Su enemigo de toda la vida ahora era el hombre en el que Sofía confiaba plenamente. «Lo ves», dijo ella con una firmeza que ocultaba ternura. «Aprendí que no se trata de estar con quien llega primero, sino con quien se queda cuando todo se pone difícil». Julián se quedó paralizado, sin palabras. Sintió que las paredes se cerraban sobre él. Había perdido no en una negociación, sino en el terreno más íntimo de su vida. Sofía ya no lo odiaba ni lo amaba, simplemente lo había superado. Y esa indiferencia era la peor condena. Volvió a su mansión esa noche con una copa de whisky en la mano y el corazón hecho pedazos. Los lujos que antes lo hacían sentir poderoso ahora parecían vacíos, casi grotescos. Las paredes llenas de cuadros caros no podían tapar el eco de la soledad. Valentina ya no estaba, y aunque había tenido decenas de conquistas pasajeras, ninguna llenaba el vacío que Sofía había dejado. Se dio cuenta de que no solo había perdido a una mujer, sino también la única parte de sí mismo que alguna vez lo humanizó. Los meses siguientes fueron una sucesión de derrotas silenciosas. Su empresa perdió contratos, inversores y prestigio. Ricardo y Sofía, en cambio, se convirtieron en la pareja más admirada, no solo en los negocios, sino también en la sociedad. En cada evento, en cada portada de revista, aparecían juntos, mostrando que eran un equipo indestructible. Adrián no podía escapar de su sombra. Cada vez que veía sus rostros en los medios, una mezcla de rabia y dolor lo consumía. Intentó distraerse con viajes, con fiestas, con lujos cada vez más extravagantes, pero nada lo calmaba. En el fondo, sabía que el verdadero problema no era lo que había perdido en los negocios, sino lo que había dejado escapar en lo personal. Sofía, por su parte, florecía. Había encontrado en Ricardo no solo a un compañero de vida, sino a un hombre que la respetaba, que valoraba su inteligencia y que la ponía en el lugar que merecía. Ella ya no era la mujer que esperaba en casa. Era protagonista de su propia historia. Cada paso que daba era una prueba de que había renacido de las cenizas de la traición. Años más tarde, en una cena de gala, Adrián volvió a cruzarse con ellos. Sofía llevaba un vestido azul que resaltaba su elegancia y serenidad. Ricardo, a su lado, la miraba como si el tiempo no hubiera hecho más que reforzar su unión. Adrián los observó desde lejos con un nudo en la garganta. Esta vez
No intentó acercarse ni pronunciar palabras vacías. Sabía que era inútil.